Bien, ¿quiénes pudieron ver la clase de articulaciones y músculo, el sistema muscular? Yo vi el PowerPoint ¿Y la clase de la no? clase. No. Qué mal. Después están perdidos como turco en la neblina. Bien, vamos a ver, a trabajar un poquito con ese. No, con este no, perdón. Menos mal, quería renovar todo y se mandaba con el Power anterior. Ahí voy, ahí voy. Va de nuevo. Ahora sí. Bien, perfecto. Vamos a trabajar entonces con músculos y articulaciones para poder culminar justamente con esta unidad de osteoartromuscular. Vamos a ver que en esta primer parte, si el sistema articular, ustedes saben que a mí me gusta que ustedes puedan ir haciendo ciertos mapas conceptuales que los van a ayudar a ustedes después a definir bien los temas a trabajar y a estudiar para el momento del examen. Así que mi recomendación es que tomen o algún cuaderno de notas o alguna hoja en blanco, así así vamos ya definiendo cómo se divide este sistema articular para poder estudiarlo con más facilidad. Fíjense que en esta primera parte vamos a poner sistema articular por encima, lo vamos a dividir en dos, ya que las clasificaciones que nos van a presentar son dos tipos de clasificaciones diferentes. Una clasificación es estructural, quiere decir de cómo está conformado, y la otra es funcional, es decir, cómo funciona exactamente como lo dice la palabra. Dentro de la clasificación estructural, vamos a notar que tenemos articulaciones de tipo fibrosas, articulaciones de tipo cartilaginosas, vayan poniéndolo uno por debajo del otro, y articulaciones sinoviales. Ya vamos a ir un poquito más en detalle de cuál es cada una de estas. Luego, como segunda clasificación, vamos a tener la clasificación funcional, que quiere decir de cómo funciona específicamente, ¿sí? Segundo que recibimos más compañeros. ¿Ah? Estoy grabando, ¿no es cierto? A ver si se fija. Sí, perfecto. Sí, profe. Bien. Dentro entonces de la clasificación funcional, vamos a tener otra vez tres. Vamos a tener las sin artrosis, que lo uso como memotecnia, no quiere decir que signifique eso, pero sin artrosis es que no tienen movilidad. Sin artrosis. Las anfiartrosis, que tienen una movilidad reducida, ¿sí? Y las diartrosis, que tienen una amplia movilidad. Permiten una gran amplitud de movimiento. Ahora que ya establecieron los dos tipos de clasificaciones y que pusieron estos 3 puntos en cada una, se van a dar cuenta que lo que conforma la estructura de la articulación coincide con el permiso que le da de movilizarse o no a la articulación. Entonces ustedes van a notar que las articulaciones fibrosas coinciden con la sinartrosis, que las articulaciones cartilaginosas coinciden con las anfiartrosis. Y las articulaciones sinoviales coinciden con las diartrosis. Ahora vamos a ir viendo cómo es que esto sucede, ¿sí? Bien, fíjense que las articulaciones fibrosas las vamos a encontrar en huesos que parecen estar soldados unos con otros, ¿sí? Estas articulaciones fibrosas se van a volver a clasificar, no hace falta que sepan todas, pero se van a volver a clasificar como suturas
sindesmosis o gonfosis. De estas hay ejemplos muy reducidos en cada una. Fíjense que ustedes no pretenden que los dientes se muevan, ¿no? No es algo que uno pretenda con facilidad, la idea es que no. Fíjense que la sutura que se genera entre los huesos del cráneo tampoco se moviliza. Al principio sí, pero después ya vamos a ver en qué momento no. Y la sindesmosis es la que permite justamente esta unión, ¿sí?, en lo que sería la cintura escapular a nivel del hombro. Ahora vamos a ir bien a detalle de todas estas. Dentro entonces de las articulaciones fibrosas, que son las que no permiten movimiento, o sea que son sin artrosis, vamos a encontrar que quedan como soldaduras, suturados los huesos, porque tiene ese sistema que parece que fuera de dientes encastrados, que lo que hace justamente es impedir el movimiento, ¿sí? No es un solo hueso, sino que son diferentes huesos con una articulación de tipo fibrosa, ¿sí? Dentro de la clasificación de fibrosas vamos a tener lo que es una sutura, ¿sí?, y que no permiten movimiento, por eso es una sinartrosis. ¿Se entiende? Acá estamos combinando los dos tipos de clasificación, la estructural, que es fibrosa, y la funcional, que es sinartrosis. ¿Se entiende? Sí. Sí, bien. Entonces, ¿qué les conviene hacer? Si ustedes hicieron la clasificación así, por ejemplo, acá tenemos articulaciones, después se clasifican en dos tipos, pusimos de un lado funcionales, del otro estructurales, y a su vez pusimos los tres, conviene que en el centro busquen un ejemplo característico de este tipo de articulación fibrosa sin artrosis, como es, por ejemplo, los huesos del cráneo. ¿Sí? Busquen un ejemplo, a eso me refiero. Bien, dentro de la fibrosa seguimos con la sindesmosis, ¿sí? Que fíjense ustedes que es una unión entre huesos que tampoco permite movimiento. Es la forma en la que se unen la tibia y el peroné. Es la forma en la que se articulan, pero no permiten movimiento entre estos huesos. Por lo cual sigue siendo una articulación de tipo fibrosa, sindesmosis. Sin artrosis, es decir, que no permite el movimiento. Sí, decime. ¿Puede ser como la clavícula? ¿En relación a qué hueso? El del hombro, por ejemplo. Claro, dentro Que, de... o sea, Exactamente, es uno de los ejemplos que vamos a notar, ¿sí? Dentro de los que son sin artrosis, es decir, que no tienen movimiento. Ahora vamos a pasar al otro grupo de articulaciones de clasificación estructural, que son las articulaciones de tipo cartilaginosas, que como lo dice la palabra, quien une, ¿sí?, hueso con hueso es ¿qué? ¿Un qué? Cartílago. Un cartílago, exactamente. ¿Se acuerdan cuando yo les decía la diferencia entre el asado y la falda? sí. ¿Se acuerdan de eso? Fíjense que la falda que compramos, ¿no?, es cartílago, no es hueso. Entonces estaríamos hablando de esta parte del costillar. De la parte en la que se une hueso con hueso a través del cartílago. ¿Sí? Bien. Dentro de estas cartilaginosas vamos a encontrar, por ejemplo, la sínfisis, que en este caso es pubiana, y la sincondrosis, que estamos hablando de la comunicación o la unión entre el esternón y las costillas. En este caso se permite un movimiento muy limitado, casi cero, pero se permite al fin y al cabo. Si yo realizo un masaje cardíaco
y no tuviera este tipo de cartílago, me encontraría quebrando más huesos. Si tuviera del tipo sutura, piénsenlo, que no permite para nada la articulación, es decir, que no permite movimiento, yo estaría fracturando la unión entre un hueso y otro. ¿Se entiende? Entonces tenemos movimiento, pero muy reducido. El caso de los cartílagos, ¿ok? Entonces, esta articulación cartilaginosa, ¿a qué grupo funcional pertenecería? A la Anfiartrosis. Anfiartrosis, muy bien. Entonces pueden buscar como ejemplo esta sincondrosis entre las costillas y el esternón, que es un ejemplo que comparten ambos tipos, ¿sí?, de articulaciones, de clasificación de articulaciones. ¿Sí? ¿Van entendiendo cuál es la idea? Sí. Bien, perfecto. Vamos a buscar. Profe. Sí, decime. Te escucho. Ah, sí, profe, dijo nada más, perdón. Acá tenemos otro tipo de cartilaginosas, una sincondrosis, en la unión justamente entre dos placas óseas, ¿sí? Vamos a buscar ahora, esta sigue siendo cartilaginosa, vamos a buscar ahora articulaciones de tipo sinovial, que corresponderían, esta es clasificación de tipo estructural, son articulaciones sinoviales, y si estuviéramos hablando de una clasificación de tipo funcional, ¿a qué tipo de articulación funcionalmente corresponde? Diartrosis. Diartrosis. Esta es la que permite los movimientos muchísimo más fluidos, es decir, cuando yo me sueno el dedo, ese sonidito, ¿a qué corresponde? A las articulaciones sinoviales. Si hace ruido es porque estoy rompiendo la cápsula o parte de la cápsula sinovial, por eso no es recomendable sonarse los huesos. Profe, es la que nos dicen, por ejemplo, de la parte de la unión de la rodilla, cuando hacemos que nos sonamos también esa, dicen que se rompe y te puede quedar dura. Exactamente, es una articulación que lo que evita, como es gran el movimiento que hay entre estos huesos, es como un colchoncito de gel que nos ayuda a que entre hueso y hueso no duela. Esto, ¿sí?, se va rellenando y se va a ir cicatrizando y manteniendo lubricado a medida que uno es, mientras más joven, menos ruidos hace. Cuando ya empezamos a exigirle un poco más al cuerpo, cada vez hace más crack, crack, crack cuando nos vamos moviendo. No es la idea, Profe, pero pasa, sí, decime. te hago una consulta. Sí, ¿Vio cuando les hacen sonar el tema de la espalda y esas cosas cuando sí. uno hace gimnasia? No es muy recomendable eso tampoco, entonces, No, para nada. ¿no? No. Bien. Sí el estiramiento, No, porque nosotros pero no el hacer sonar los huesos. bien. No. Es una Porque creencia nosotros errónea. cuando practicamos karate nos hacen poner boca abajo Sí. y nos hacen sonar toda la espalda. No sé si es bueno, entonces. No debería sonar listo. en realidad. Sí es bueno el estiramiento, pero no que suene. Porque el hecho de que suene es la ruptura de estas pequeñas cápsulas o de parte de estas cápsulas que lo que tienen que es volver a cicatrizar. Entonces, a medida que uno se va poniendo más viejito, el cuerpo también va envejeciendo y la capacidad de reconstitución de los tejidos también va envejeciendo, por lo cual se hace más lenta y menos eficiente, ¿sí? Entonces, mientras más veces vos lo hagas, más veces va a tener que recomponer tu cuerpo esta cápsula sinovial, y a medida que vos cada vez tengas más complicaciones para ir reponiendo esto, más dolores vas a tener en las articulaciones, ¿entiende? Entonces no es un mecanismo recomendable. Igual, Bueno, profe, pasaría lo mismo. Lo hemos hecho yo todo. tengo artritis Sí, tenés y voy caminando y me suena todo, o sea, no es que, o sea, no, es involuntario, ¿viste? totalmente, pero es propio de Bueno, la enfermedad de la que padeces. claro, y yo voy caminando y no sé, parezco, no sé,
Un Pero a sonajero. cada rato me está sonando, ¿viste? Sí. Sí, Pero sí, es lamentable, pero bueno, lo que tenés que ir evitando primero es aumentar el consumo de líquidos, ir evitando justamente algunos alimentos que sean astringentes. Hay algunas cosas que se pueden hacer en relación a la dieta y otras cosas que se pueden hacer en relación al ejercicio. Vas a tener que evitar la suba de peso, por ejemplo, para justamente impedir que estas se deterioren más y empiece a generarte dolor en el momento en el que vas claro, yo hasta dejé de hacer taekwondo por el tema de la enfermedad. Bueno, tenés que buscar un deporte que te permita movilizarte sin dolor, es decir, por ejemplo, algo similar a la natación. Sí, me habían dicho que haga yoga también, pero no me gusta. Bueno, igual búscalo porque la salud te lo va a pedir, ¿sí? De a poco. Sí. Entonces vemos nosotros que estas articulaciones sinoviales tienen este colchoncito que se parece a los pads de los mouse, ¿sí? Donde apoyamos la muñeca, a veces esos colchoncitos como de gel. Bueno, similar a esto para evitar el rozamiento entre hueso y hueso. Esto nos hace que el movimiento que permiten este tipo de articulaciones sea mucho más amplio, por eso estamos hablando de las diartrosis. ¿Y en dónde las encontramos? Mayormente en todos los huesos largos, ¿sí? No en el hueso, sino en la comunicación entre hueso y hueso, en la unión entre hueso y hueso, esta articulación, ¿sí? ¿Sería la rodilla, el codo? Rodilla, codo, el hombro en sí mismo, cada uno de los dedos, muñeca, ¿sí? ¿Ok? Bien. Sí. Sí. ¿Qué ponemos entonces? Diartrosis, ¿no? Diartrosis, el tipo de movimiento es diartrosis. Y un ejemplo, Y un la ejemplo rodilla. pueden utilizar el de la rodilla, exactamente. Fíjense que yo les había puesto para la clase anterior les había puesto como una imagen donde había una niña dibujada, ¿no? Que hacía diferentes tipos de movimientos que tenían que ver justamente con con estos movimientos que nos permiten estas articulaciones. Y vamos a notar que algunos movimientos, como es el caso de la extensión de algunos miembros, la extensión sería en una posición anatómica, por ejemplo, con la cabeza recta. Y cuando nosotros hablamos de hiperextensión, es la extensión hacia arriba, es decir, mirar hacia el techo. Cuando hablamos de flexión, es mirar hacia abajo. Y extensión sería dejarla recta. ¿Sí? En el caso del brazo nos pasa lo mismo. Fíjense que tenemos, algunas veces se pueden hacer hiperextensiones y otras no. Por ejemplo, no podemos hacer hiperextensión con el codo. Nos va a permitir extensión y flexión, pero hiperextensión no, porque no da más. ¿Sí? Entonces, si bien es un movimiento amplio, también tiene sus limitaciones. ¿Sí? Es formando un ángulo. Voy a tener un punto de eje donde voy a tener una flexión y una extensión del eje. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? En el caso de la rodilla nos pasa al revés. Fíjense que la extensión es hacia arriba y la flexión es hacia atrás. En cambio, en el caso del codo es hacia adelante, ¿sí? ¿Se entiende? Es diferente porque la articulación está presentada diferente. Entonces, tenemos flexiones laterales también, que en este caso estamos buscando la curvatura de qué articulaciones estamos hablando, en el caso de la flexión lateral. De la columna. De la columna, exactamente. Y en el caso del hombro, acá tenemos también flexión hacia adelante, extensión en posición anatómica, hiperextensión hacia atrás. Entonces, algunos permiten la hiperextensión o incluso una hiperflexión, porque fíjense que flexión podría ser a esta altura y también lo podemos juntar hasta el hombro. Podríamos llevar la muñeca hasta el hombro, estamos teniendo una flexión mucho más pronunciada que en otras articulaciones. Eso lo podemos hacer solamente con codo y rodilla. Entonces, tenemos diferentes amplitudes de movimientos acordes justamente a las circunstancias. En relación a esto, acá tenemos otros tipos de movimientos, perdón, lo que es aducción y abducción,
¿sí? Que eso también lo podían ver en la imagen, que tiene que ver justamente con la separación del eje y el acercamiento al mismo, ¿sí? Entonces vamos a notar que siempre que hablemos de acercamiento, como es en el caso de las manos, o acercamiento al cuerpo, vamos a hablar de aducción, y el separar o alejar el brazo del cuerpo, estamos hablando de abducción. Para acordarse, piensen ustedes la abducción de los extraterrestres, se lleva hacia arriba, ¿sí? Así se acuerdan, se lo llevan para el cielo. Ok, ¿hasta acá vamos? Tenemos después dos movimientos más, ¿sí? Que es el de rotación, que es, por ejemplo, la capacidad de rotar de arriba hacia abajo, o el de circunducción, que es el de formar un círculo con el brazo completo. Lo podemos hacer también con la cabeza. Circunducción, formar un círculo con la articulación. ¿Sí? No se puede hacer con todos, por ejemplo, con la rodilla no se puede hacer. La rodilla la podemos lateralizar aparte de flexión y extensión, pero no podemos hacer una circunducción. En cambio, sí lo podemos hacer con la cadera, sí lo podemos hacer con el hombro, sí lo podemos hacer con la cabeza. ¿Sí? Con la muñeca. También con la muñeca, muy bien. Circunducción, ¿sí? Perfecto. Y acá vemos el de rotación. Rotar de un plano al otro, ¿sí? Por ejemplo, la rotación lateral que va a permitir el hombro, que es el que vemos en esta segunda imagen, ¿sí? Fíjense que en realidad la posición del codo va a ser la misma en relación al resto del brazo. Lo que va a rotar es el hombro, rota desde arriba. ¿Sí? Rota desde arriba. Pónganse la mano por encima del hombro y fíjense que la articulación que se está moviendo cuando lateralizamos, esa rotación es la del hombro, ¿sí? Y en lo mismo nos pasa acá con la rotación de la cadera, ¿sí? La podemos rotar hacia afuera o hacia adentro. ¿Sí? Bien. Sí. Tenemos más movimientos, extensión, inversión, eversión siempre hacia adentro, ¿sí? Inversión es hacia afuera. Con que se aprendan algunos más básicos, sí, que sería rotación, circunducción, que son los que, flexión y extensión son los más sencillos, ¿sí? Este es un movimiento interesante, esta rotación entre el dorso y la palma de la mano, se llama pronación y supinación. Es importante porque si bien no es un movimiento que se haga articulando, cuando lo hacemos con el cuerpo completo se llama pronar un paciente cuando lo ponemos boca abajo. Entonces esto nos ayuda a pensar en que la pronación deja el dorso hacia arriba, nos ayuda a pensar en que pronar un paciente quiere decir darlo vuelta. Entonces, supino quiere decir boca arriba o palma arriba, prono quiere decir palma abajo, es decir, dorso hacia arriba, o dorso de la espalda hacia arriba. ¿Se entiende? Sí. Y este último, Sí, que nos aparece acá, este es el que nos permite la oposición de los dedos hacia el pulgar. Este pulgar que nos permite hacer la oposición es lo que nos distancia de muchos animales en relación al agarre. Nos va a permitir tener un agarre de los elementos por oposición de un dedo para con otros, ¿sí? Fíjense que hay muchos tipos de animales que solamente tienen este dedo como secundario, como es el caso de los perros, por lo cual no pueden tomar objetos en forma de pinza. ¿Se entiende? Si ustedes miran la pata de su perro o de su gato, van a notar que este dedo pulgar está mucho más arriba y no permite la oposición. Es decir, que rote, fíjense que este queda palma con palma. Ese movimiento de oposición es el que nos permite el agarre, la prensión fina. Bien. Bla, 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 bla. Sí. Lean, estudien, pero no hay mucho más que leer o estudiar.
acá nos está mostrando los tipos de ligamentos que nos ayudan a nosotros a mantener esta articulación junta, si no, serían dos huesos unidos solamente por la articulación, se desarmarían cada vez que hacemos un movimiento. Entonces, algo tiene que mantener esta articulación unida, en este caso son los ligamentos, ¿sí? Se utilizan los huesos largos siempre para estudiar los huesos, se utilizan las articulaciones más detalladas para justamente realizar un detalle de las articulaciones, en este caso son diartrosis. Fíjense que esta cavidad lisa, ¿sí? Esta cápsula articular nos va a permitir cierta suavidad en el tejido, que va a permitir este movimiento interno, ¿sí? Sin rozamientos y sin dolor. ¿Sí? Entonces, sumamente importante que ustedes vean que vamos a tener una bolsa, ¿sí? Que va a permitir justamente evitar este rozamiento entre uno y otro, pero vamos a tener lo que llamamos cápsula articular para poder contener el movimiento rotatorio de un hueso contra otro. Esta vendría siendo la cápsula y este el otro hueso. Entonces, este tipo de cápsula articular la vamos a encontrar justamente en esta cadera y en este hombro, que permite también la circunducción. Por eso se puede ejercer este trabajo sin rozamientos, ¿sí? Mi recomendación en relación a este tipo de dibujos para poder recordar los elementos que lo componen es redibujarlo. Por más que una amiga no sé dibujar, no importa, hagan bosquejos, ¿sí? De última lo pueden hacer con palitos y circulitos, pero lo importante es que ustedes se animen a redibujarlo para poder ordenar los elementos y de una manera más sencilla irlos estudiando. Cuando pasamos, bueno, acá una vista lateral del mismo, en la anterior teníamos una vista frontal, digamos, y en este caso vamos a tener una vista lateral de la articulación. Fíjense que al continuar avanzando, no quiero que nos detengamos mucho más en esta parte, vamos a ir a lo que es tejido muscular ya. Vamos a encontrar tres tipos, como clasificación, tres tipos de músculo. El músculo esquelético, que se denomina así justamente porque están en todo el esqueleto, es quien les va a permitir ejercer estos movimientos de los que estábamos hablando antes, porque hasta ahora tenemos articulaciones y huesos, y nos está faltando quien haga la fuerza, quien ejerza la fuerza para provocar este acortamiento del músculo, aproximándose del músculo a la articulación. Vamos a tener estos tendones y estos ligamentos que nos van a ayudar justamente a poder traccionar del punto de apoyo y generar el movimiento esquelético. Entonces tenemos tejido esquelético o muscular esquelético, el tejido cardíaco y el tejido del músculo liso. ¿Dónde encontramos músculo liso? Los órganos. ¿En cuáles? En todos no, ¿eh? ¿El corazón? No. No. Exactamente, el corazón tiene un tipo de tejido especial, por eso lo ponemos como una clasificación aparte, y lo denominamos músculo cardíaco. Sí. ¿En dónde lo encontramos entonces? En los órganos del hueco. En los órganos huecos tenemos músculo liso. ¿En dónde más? En los órganos de la pelvis. ¿Cómo? En todas las tubuladuras. En la cavidad pública. Sí, específicamente. ¿En arterias? ¿No era? Exactamente, Bueno. por eso. En tubuladuras, arterias. Las arterias tienen paredes musculares y este músculo es músculo liso. Si ustedes lo piensan, imposible que fuera músculo esquelético porque voluntariamente yo alteraría la contracción o la relajación de las arterias, lo cual sería bastante complejo de manejar, ¿no?
si tengo que estar pensando todo el tiempo en contraer o relajar las arterias, sería bastante complejo. Entonces piénsenlo desde el sentido de que principalmente vamos a tener todo lo que es músculo esquelético, que es voluntario, a no ser que responda a un estímulo, ¿sí? Pero es voluntario, yo elijo mover mi mano delante de la pantalla. Elijo tomar un objeto, mi cerebro piensa en lo que quiero hacer, envía la orden y mi mano puede cumplirla a través, ¿sí?, del músculo esquelético. También pasa lo mismo, pero se transforma de manera involuntaria, cuando yo, por ejemplo, acerco la mano al fuego accidentalmente, el fuego quema mis terminales nerviosas, ¿sí?, o sienten el calor, envía rápidamente la información al cerebro, el cerebro envía la orden nuevamente de retirar. Todo esto sucede con músculo esquelético. En el caso del músculo liso, no hay voluntariedad. No puedo elegir, ¿sí? Erróneamente uno piensa, puede decir, bueno, pero con la vejiga yo hago fuerza. No, es que no estoy presionando la vejiga. Lo que hago es dilatar el músculo esquelético, que es el esfínter. Ese músculo sigue siendo estriado y permite la relajación o la contracción voluntaria. Ese músculo se educa aparte, ¿sí? Pero el músculo liso no responde a decisiones personales, no es voluntario. Entonces vamos a encontrar este músculo, como decía el compañero, en las arterias, en tubos, ¿sí?, en todo lo que serían tubos, por ejemplo, tubos digestivos, ¿sí?, en la vejiga también. Los vasos sanguíneos. Estómago, útero. Pero no todos, no en todos los vasos sanguíneos, ¿sí? Lo vamos a encontrar justamente solamente en las arterias, no en las venas. Las venas no tienen músculo. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Cómo decía Juan? Estómago, útero, intestino. Exactamente. En todo lo que sean órganos huecos que pueden contener, ¿sí?, determinados elementos o cantidad de contenido, ¿sí? Entonces, en esos elementos los vamos a encontrar. Son movimientos que ejercen, generalmente son ondas, no son de contracción y relajación en cuanto a acortamiento, como es el caso del esquelético. Tiene otro tipo de funcionamiento. Entonces, dentro de lo que es clasificación de músculo, vamos a tener 3 tipos: músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso, que como característica es involuntario. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá dudas? Fíjense las estructuras de los músculos. Tenemos músculo liso con este tipo de fibras alargadas, un músculo estriado, ¿sí?, que justamente es el que nos va a conformar este músculo esquelético, y el músculo cardíaco, que es similar al esquelético, pero es involuntario. ¿Sí? Es similar al esquelético, pero involuntario. Y si bien permite contraer y relajar, no está sujeto a un movimiento voluntario. Por eso lo tenemos separado, ¿sí? Bien. Podemos ver más sobre tejido, cómo es su conexión con el sistema justamente neurológico para entender este proceso de elección de movimiento o involuntariedad, ¿sí? Pero lo que es más importante, les voy a dejar un trabajo de cierre de esta actividad. Sí, no me miren así, no sean panchos. Es re fácil, no es obligatorio, pero ustedes acuérdense que todo lo que sea conceptual después ayuda en la nota final. Así que, si bien no es obligatorio, yo que ustedes lo hago. Vamos a armar un video. Me rayan todo, ¿viste? Están enojados y me rayan la pantalla. Vamos a armar un video en donde ustedes, escuchen la consigna, ¿eh? Un video en donde ustedes van a realizar 3 tipos de movimientos y van a describir de qué tipo de articulación se trata, cuáles son los huesos comprometidos en esa articulación en particular y cuáles son los músculos que contribuyen al movimiento de la misma. Entonces, ¿qué tipo de articulación? ¿Cómo se llama el movimiento? ¿Qué huesos están comprometidos?
y qué músculos están comprometidos. Eso así, 3. Elijan 3. Pueden elegir codo, hombro, dedos, lo que quieran. ¿Sí? Los más divertidos para trabajar son obviamente las diartrosis. Así que probablemente la mayoría agarre diartrosis. Pero la idea es que ustedes... ¿Lo puede nombrar, profe, otra vez? Sí. Tenés que filmarte mostrando el movimiento, diciéndonos cómo se llama ese movimiento, qué tipo de articulaciones, acuérdense que hay 2 clasificaciones, así que tienen que mencionar las 2, qué huesos están comprometidos en ese movimiento, en esa articulación, y qué músculos ayudan a realizar el movimiento. ¿Solo uno, profe, que hacer? 3. 3. ¿Qué tipos? ¿El último? ¿Qué músculos son los de qué músculos contribuyen en el movimiento? Es decir, ¿cuáles son los músculos que están comprometidos? ¿Sí? ¿Entendió? Bien, lo que van a hacer con ese video es como venimos aprendiendo en otras materias, lo van a subir a su canal de YouTube, lo ponen como no listado, copien el link y lo voy a dejar en un foro, porque sé que tuvieron problemas para subirlo como tarea, así que lo van a subir como foro, ¿ok? Solamente copien el link y lo pegan ahí. ¿Los videos del lavado de manos, profe? Claro, similar, el mismo tipo de técnica. ¿Usted los vio? ¿Qué pasó con eso, profe? ¿Los vio? Vi la gran mayoría, no terminé de ver todos, porque son 136 los de un turno y son otros 120 los del otro. Son muchos chicos este año, ¿eh? Por suerte, muchos enfermeros este año. Bien, ¿se entendió la actividad? Esta es actividad de cierre, no es evaluativa. Pero sí es interesante poder realizarla porque cuando tomemos el examen va a ser de este tipo, de aplicación. Entonces vayan probando. Si está mal, no pasa nada. Igual participaron, les voy a ir corrigiendo qué cosas estuvieron mal dichas. ¿Sí? ¿Entienden? Sí. Perfecto. Bueno, cualquier consulta me pueden mandar o un WhatsApp o si no me preguntan por la plataforma y yo los ayudo. ¿Ok? ¿Qué WhatsApp, profe? No tienen mi número. No tenemos tu WhatsApp. Son los únicos en todo el instituto que no tienen mi número de teléfono. Ahí les paso. Exacto. Ahí les paso mi número. Igual no es para que me manden todos individual. Si armaron un grupo, me agregan al grupo y me preguntan todos juntos. Si me mandan 500 mensajes individuales, voy a contestar pasado mañana, ¿ok? ¿Te hacemos un grupo? ¿Y sí? Ahí les mandé mi número. Armen un grupo que se llame biología y me hacen preguntas solo de biología. Si quieren armar un grupo de, por más que sea pesado tener tantos grupos, si focalizamos las preguntas de a temáticas, es más sencillo que nos podamos ubicar. ¿Sí? Es elección, no es obligatorio. ¿Sí? Si no, me preguntan por plataforma y yo voy contestando. Profe. ¿Okay? Sí, diga. ¿Se acuerda que usted en la clase pasada nos había dicho que busquemos las curvaturas? Sí. ¿Puede ser una lordosis y sifosis? Bien, ¿y en qué momento? La sifosis es cuando sos neonato. Muy bien. Y la lordosis es cuando ya sos grande. O sea, normalmente lo que decía ahí en la bibliografía era que te hacían un examen cuando vas a la secundaria. Bien. Te hacen un examen de la espalda. Ahora te voy a ayudar porque se nos va a cortar. Fíjense que en realidad, sí, en el momento en el que enderezan la cabeza, cuando el bebé levanta la cabeza y cuando el bebé tiene capacidad de sentarse y pararse. Esos son los dos momentos en donde se forma la curvatura. Cuando endereza la cabeza por primera vez, se empieza a conformar, ya después la mantiene.